Hace poco hablábamos de cómo Dandara lograba sentirse fresco en uno de los géneros con más demanda en los videojuegos como lo es el Metroidvania, debido en gran medida a la inusual mecánica para movernos que nos presentó, pues si bien no revolucionó el género, sí le dio un giro que lo separa del montón de títulos que hay allá afuera. El día de hoy vamos a hablar de un juego que logró la misma hazaña pero con el género de plataformas, el cual cabe decir que en móvil no acaba de despegar debido a la escasez de títulos de calidad, aunque todo parece indicar que es solo cuestión de tiempo para que el género tome fuerza, pues de a poco van saliendo títulos que sí valen la pena. Así que acompáñenme a ver qué tal está Witchide. Yo soy el gamer desconocido y aquí damos start. Desarrollado por Moonkid, mejor conocido como Peter Malamud Smith, y publicado por Devolver Digital, Witchide es un juego de plataforma con un colorido y marcado estilo de la vieja escuela que nos deja ver un pixel art bastante llamativo. La historia del título no es ni la más interesante ni la más trabajada. De hecho es bastante simple y más bien solo sirve como pretexto para meternos en el gameplay. Resulta que hay un sabio mago llamado Xenexis, el cual envía a un valiente caballero a robar los tesoros de la bruja Mabel, la cual vive más allá del océano en una cueva dentro de un bosque oscuro. Si lo hace, el mago promete concederle un gran poder al caballero, el cual ni tardo ni perezoso acepta la misión y emprende su viaje a la guarida de la bruja para robarle el tesoro de una manera un poco tonta, por no decir ridícula. Motivo por el cual Mabel se encabrona y decide ir en busca de sus pertenencias utilizando su poderosa y astuta magia. Y así, en lugar de convertirse en, no sé, un dragón con lanzallamas incluido, decide usar su hechizo más perro y convertirse en un ojo volador. Un maldito ojo volador asesino. Ah, no mames, como un ojo, esa mamada ¿qué? Pues como que qué, subestimando el poder de los globos oculares, amiguito. Bueno, chécate esto. Los malditos ojos asesinos en los videojuegos. Desde tiempos inmemorables, los ojos han sido parte importante de los videojuegos, presentándose casi siempre como bestias salvajes en el papel de los villanos. De alguna manera, los aparentemente inofensivos ojitos siempre terminan ya sea lanzando láseres, fuego o magia, con lo cual podemos catalogarlo como una de las máquinas de matar más completas y letales del mundo. Es por eso, Monsieur, que la próxima vez que se tope con una de estas bestias incomprendidas en un videojuego, no se burle y tenga un poco más de respeto. Estas bestias incomprendidas son más de lo que aparentan. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego. Una vez que ya quedó claro que un ojo puede ser letal, prosigamos. Como dije antes, Witchide es un juego de plataformas, pero no uno convencional, pues el título nos presenta una manera bastante peculiar para movernos. Por lo general, los juegos de plataforma te harán saltar de un lugar a otro sorteando trampas y peligros que hay en el escenario. Aquí, en lugar de eso, controlaremos al ojo flotante de Mabel, que precisamente va así por el escenario, flotando, lo cual se traduce en que aquí no controlaremos al personaje corriendo ni dando saltos, sino que más bien tendremos que deslizarnos en todas las direcciones para ir avanzando en cada nivel, como si de una pelota se tratase más que de un ojo, pues vas a poder interactuar con el entorno rebotando en distintas superficies siempre y cuando no haya algo que te dañe, como por ejemplo picos. En el camino nos vamos a encontrar con diferentes tipos de enemigos acorde a la temática del nivel, cada uno con habilidades y debilidades diferentes. Nuestro personaje no cuenta con algún tipo de arma o power up que lo haga más poderoso para derrotar a los enemigos. En lugar de esto, bastará con que choquemos o aplastemos a un enemigo para poder derrotarlo, pero siempre hay que tener presentes sus fortalezas, pues hay desde los típicos enemigos que lanzan proyectiles, pasando por otros que se prenden fuego a sí mismos, los que tienen picos en los escudos o en el cuerpo, otros que además de lanzarte un proyectil te pueden paralizar. Incluso hay unos que andan escondidos o camuflajeados en el escenario y atacan cuando menos lo esperas. O también hay otros que se lanzan hacia ti sin piedad a gran velocidad.
Eso por mencionar solo algunos, ya que el título presenta una gama bastante amplia de criaturas que te harán la vida imposible. Además de la gran variedad de enemigos que tienes, debes tomar en cuenta cómo atacar las debilidades de cada uno, pues en muchos casos solo bastará con chocarlos para derrotarlos, pero en otros tendrás que estudiarlos bien para poder acabar con ellos, porque algunos enemigos están bien cubiertos y solo hay un punto específico que tienen para derrotarlos. Por ejemplo, hay unos enemigos en forma de vela que al atacarlos pueden encender su llama y quemarte, por lo cual debes medir bien el timing para poder chocarlos sin hacerte daño. Lo mismo pasa con algunas aves que te atacan embestidas con el pico de frente. Deberás medir bien su patrón de ataque para poder esquivarlo y golpearlo en el momento preciso. Algunos enemigos tienen escudos con picos y también deberás ver la forma para atacarlos por la espalda. Algunos más tendrán una especie de gónada que nos indica el lugar específico donde tienes que golpear. Incluso en cierto nivel tendremos que sincronizar nuestros ataques cuando un enemigo entre en un área iluminada para poder hacerle daño. Toda esta variedad de enemigos hace que el juego no se sienta monótono a pesar de contar solamente con un ataque, pues no se trata de con qué mates a un enemigo, sino más bien cómo lo vas a matar. Esto se traduce en que al final tu única arma será la habilidad que tengas moviendo al ojo. Además, también cabe destacar que algunos niveles cuentan con mini jefes que son un poco más difíciles que los enemigos convencionales, los cuales generalmente soltarán una llave que nos ayudará a seguir avanzando. También contaremos con jefes finales al terminar los niveles de un escenario. Estos, además de ser considerablemente más grandes que tú, poseen una gama mucho más amplia de movimientos y habilidades especiales, y algunos de ellos pueden ser bastante desafiantes. Afortunadamente, casi todos los jefes están diseñados bastante bien y en la mayoría de los casos está claro cuándo tienes una oportunidad para atacar y cuándo necesitas evitar sus habilidades. Puede que los primeros jefes no representen un reto tan duro, pero conforme avances sí te vas a encontrar con uno que otro que te va a matar más de una vez. Aún así, en general la curva de dificultad no es tan pronunciada y tarde o temprano encontrarás el patrón para derrotarlos. Además de esto, en cada nivel tendremos que recolectar unas gemas pertenecientes al tesoro que fue robado a Mabel. Generalmente son 3 gemas verdes y una azul. Estas las podremos encontrar golpeando a algún enemigo en específico que soltará una al morir, y destruyendo algún objeto del escenario, lo que te obliga a no pasar a los enemigos de largo y te da la sensación de querer acabarlos a como dé lugar para ver si sueltan algo. Ocasionalmente también podremos encontrar algún objeto de las pócimas que prepara la brujita. Las gemas verdes se consiguen fácilmente, pero los objetos y las gemas azules están muy bien escondidas en el escenario y vas a tener que echarle coco para encontrarlas. Generalmente los niveles son muy cortitos y no te llevarán más de 1 minuto o 2 terminarlos, pero este tiempo puede extenderse bastante más, ya que si quieres recolectar todas las gemas te verás regresando y explorando el nivel en más de una ocasión, o incluso reiniciando el nivel para ver si no se te escapó por ahí alguna pista, algo que hace que cada nivel tenga más duración de lo normal. En cuanto a controles, Witchite no se complica, pues controlaremos a nuestro globo ocular deslizando un dedo en la dirección que quieras que vaya. Normalmente avanza a una velocidad normal, pero al deslizar el dedo toma un poco más de fuerza. Si dejamos apretada la pantalla, el ojo se quedará inmóvil hasta que vuelvas a deslizar en la dirección que quieras que se mueva. Sin duda es muy sencillo pero funcional. Eso sí, aunque ya sepas cómo se mueve, siempre deberás estar atento a cómo se comporta con el entorno, pues por ejemplo, nuestro ojo puede rebotar de manera brusca al golpear ciertos enemigos u objetos y puede que ese rebote te envíe directo a unos picos. También es diferente la manera en que se mueve por el agua, pues siempre tenderá a subir a la superficie, lo que deberás tomar en cuenta al pasar por lugares estrechos en los que puedas hacerte daño. De igual manera deberás estar atento a cómo se mueven los niveles con viento, pues en estos es casi imposible mantener una posición fija. En pantalla solamente tendremos el indicador de nuestra salud en la parte inferior izquierda y otro que nos indica las gemas que hemos encontrado y las que nos hacen falta por encontrar en la parte inferior derecha. Arriba a la derecha el botón de pausa y nada más. En general la interfaz es muy limpia y nos deja todo el panorama libre para ver el escenario a detalle. Gráficamente, como podemos ver, el juego muestra un pixel art hermoso y colorido que bien podría pasar por un juego de la época de los 16 bits. Se nota el amor con el que está hecho y la dedicación al detalle de los escenarios en general. Todas las temáticas de los niveles están muy bien diseñadas, así como los elementos que las conforman. El agua, la arena, las burbujas, los árboles, el fuego, etcétera, etcétera. Además, el diseño visual de los niveles es espectacular. Hubo unos que simplemente me dejaron sorprendido por los detalles que tenía en el fondo. Y qué decir de los enemigos, que son súper variados.
tanto visualmente como en ataques, pero los que sí se llevan las palmas para mí son los jefes, pues tienen diseños bien trabajados pensando tanto en lo visual como en lo funcional a la hora del gameplay, y algunos resultan bastante épicos. Sin duda el apartado gráfico es uno de sus puntos más fuertes. Otro de sus puntos fuertes es la banda sonora, que para mí ya se ganó un lugar dentro de mis favoritas, pues no optaron por usar una banda sonora de 8 o 16 bits. En lugar de eso podemos oír tonadas electrónicas y rockeras con una pequeña pizca de chiptune, sintetizadores bajos y guitarras eléctricas. Extrañamente todo esto encaja perfecto a la hora de estar jugando, pues ciertamente sus tonadas suenan a retro pero con un toque moderno. Seguramente más de un track se te va a quedar grabado, sin duda de lo mejor del juego. En general puedo decir que Witchite es un título que vale mucho la pena, pues logra separarse del montón de juegos plataformeros que hay allá afuera gracias a su mecánica y gameplay adictivo que complementa con una banda sonora de 10 y unos gráficos muy chidos. Sus 50 niveles te van a tener un buen rato pegado, porque además tiene el factor rejugabilidad para encontrar todas las gemas y objetos de Mabel. Y si eso no te basta, al terminar el título puedes desbloquear un par de modos más difíciles y 2 modos de juegos más, donde conviertes el título en un boss rush para enfrentar a todos los subjefes y jefes finales, y otro donde el juego te reta a hacer un speedrun, con un contador de tiempo y toda la cosa. O sea, que aunque sea un poco corto, la experiencia se puede alargar mucho más. Si tuviera que hablar algo malo del juego, es que un par de ocasiones me tiró un bug donde algún jefe o subjefe se salía de la pantalla y ya no regresaba, y no me quedaba de otra más que reiniciar el nivel. Además de algunas gemas que sueltan los enemigos que no se quedan en el suelo y se van para abajo desapareciendo de la pantalla, y si no las agarras rápido ya no las puedes recuperar. Pensaría que así lo quiso el desarrollador, pero no pasa siempre, así que me hace pensar que también es un error. Igual no es algo que arruine totalmente la experiencia y con una actualización puede arreglarse. Otra cosa que me parece que pudo ser mejor es la cuestión de los power-ups, pues no hay manera de mejorar a nuestro ojo. Tal vez un ataque más fuerte, un escudo temporal o la posibilidad de aumentar la vida no hubiera estado mal. Lo único que pude observar fue un único power-up donde al derrotar a un enemigo, la espada que trae la podremos usar cortando todo lo que esté a nuestro paso, pero es algo muy aislado, incluso me sacó de onda. Llegué a pensar que era una especie de bug o que tal vez había más power-ups por ahí que no pude encontrar. Hasta le tuve que dar una segunda pasada rápida a ciertos niveles para corroborar esto y nada. Por cierto, muchas gracias a Bruno que también me estuvo ayudando ahí en Twitter para corroborar que no había más power-ups. Este asunto me llevó a preguntarle por Twitter al mismísimo Peter Malamud si era normal. Para mi suerte sí respondió, y me contestó que sí era el único power-up y que estaba destinado a ser una memorable sorpresa muy al estilo del zapato de Kuribo de Super Mario Bros. 3. Y bueno, en honor a la verdad es que pues para pasarlo no es necesario tener alguna ventaja, pero personalmente sí me hubiera gustado ver algo más, aprovechando la temática de que nuestra protagonista es una bruja y pues que pudiera usar su magia usando hechizos o convirtiéndose en algo. Pero bueno, eso ya es algo a título personal. Fuera de eso, el juego vale la pena, pues todo el contenido que mencioné te lo vas a poder llevar por tan solo $3. Una ganga si me lo preguntan, pura calidad-precio. Además, el juego está totalmente traducido al español, así que si te laten los juegos de plataforma y sobre todo los que ofrecen alguna novedad, Witchite es una excelente opción. Y pues bueno muchachones, hasta aquí vamos a dejar la reseña del día de hoy. Esta vez no les dejaré la descarga del juego, ya que me comuniqué con el desarrollador Peter Malamud y accedió a regalarme una copia del juego para realizar esta reseña. Y la verdad es que se me haría mala onda ponerles el link para que se lo pirateen. De hecho, puede que los videos de aquí en adelante ya sean así sin la descarga, porque la verdad es que eso me ha cerrado muchas puertas con desarrolladores o distribuidores a la hora de pedir apoyo, por lo mismo de que ven que dejo los links de descarga. Y bueno, los subs tampoco es que apoyen mucho en ese aspecto. Así que bueno, por hoy es todo. Ya saben que si les gusta el contenido de los videos, los invito a darle like, a suscribirse al canal y activar la campanita para que sepan cuando estemos subiendo nuevos videos. Yo soy el Gamer Desconocido y nos vemos en la próxima reseña.